Hola, ¿cómo están? Ojalá que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de dos palabras y de la relación que tienen con nuestra salud. Vivir o convivir. Son parecidas, pero son diferentes. Y esto surge porque nos comentó Aida, nos hizo una pregunta, ella nos cuenta que tiene un diagnóstico de líquen plano y que quisiera saber si desde el naturismo le podemos ayudar con algo. Obviamente lo que nosotros podemos hacer es explicar que lo importante es prevenir estas situaciones. Son casos raros y la verdad es que nosotros no sabemos cómo se curan. Lo que sí sabemos es que con un buen estilo de vida y con buena alimentación seguramente no va a pasar a mayores ese diagnóstico, porque tu sistema inmune, Aida, seguramente va a tender a resolverlo, ¿sí? Va a ser digamos, un aspecto positivo sobre un diagnóstico que a lo mejor te da temor. En principio eso es lo que podemos hablar y después vamos a desarrollar el tema del líquen, ¿sí? ¿Qué es un líquen y por qué hablamos de vivir o convivir? Pero vamos a preparar una comida, una merienda o un desayuno ideal para niñes, para las infancias. Vamos a usar estas avena en escamas, en copos. Vamos a usar condimentos. Este es un masala que tiene canela, jengibre, clavo de olor, bueno, y algunas cosas más, que tiene vainilla molida. Son todos condimentos que potencian los sabores dulces, por ejemplo, de frutas, que es lo que vamos a utilizar también. Frutas frescas y frutas deshidratadas y también un poco de frutos secos, en este caso unas nueces. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner leche. Esta es una leche de coco casera. Le vamos a poner una pizquita de sal. Esto es para potenciar los sabores dulces. Y vamos a poner entonces esta avena y la vamos a ir revolviendo a medida que se vaya calentando. Unas 4 o 5 cucharadas para una taza y media de leche. Le vamos a poner la tapa para que vaya ganando temperatura todo eso. Rallar un poquito de cáscaras de limón, también podría ser de naranja. Esto es para potenciar todos los sabores. Ahí estamos. Vamos a ver cómo está esto. Bueno, esto ya está espesando, entonces lo voy a sacar un ratito del fuego para que no se nos pegue y le vamos a agregar las frutas estas deshidratadas. Vamos a trocearlo un poquito. Estos son
dátiles. Acá tenemos un higuito. Y vamos a poner nueces. También podríamos poner semillitas de sésamo, girasol, de todas las frutas secas, estas semillas que son con mucho aceite, que contienen muchos aceites, buenos aceites y que son proteicas, porque estamos preparando un cereal que es básicamente un hidrato de carbono porque tiene almidón, aunque también tiene sus aminoácidos. Lo que estamos completando acá es la parte proteica, porque estamos hablando de una comida que puede ser una ingesta, que puede ser el almuerzo o la merienda de la infancia, por ejemplo, de los niños de la casa. Entonces, siempre tenemos que pensar en eso, ¿no? En que sea completa, en que les aporte todos los nutrientes que necesitan. Y los chicos necesitan mucha energía y ahí estamos entonces con la avena, ¿sí? Que aporta esa energía. Entonces acá revolvemos un poquito para integrar todo. Y en esta segunda etapa también agregamos un poquito de aceite de coco. Ya ahí hay suficiente calor, digamos, ya está esto todo integrado y ahora sí vamos a agregar el dulzor, digamos, más intenso, que lo vamos a hacer con la miel, ¿sí? La miel, como les decimos siempre, la usamos cruda. No hubiera tenido ningún sentido poner la miel en la leche, por ejemplo, que después terminó llegando a una temperatura de hasta 100 grados, ¿sí? Entonces la ponemos ahora que la temperatura va empezando a bajar. Incluso esta miel no sería necesaria si no fuera porque culturalmente estamos tan acostumbrados y acostumbradas a lo dulce, ¿no? A lo dulce intenso. Pero en estas condiciones lo podemos consumir perfectamente. Quiero decir, miel cruda. Bueno, entonces acá estamos con el último toque, el anteúltimo toquecito, que es la ralladura de limón. Y ya completamos. Un poquito de estas especias. Y como siempre, un toque crudo. Bueno, y ya estamos con esta súper preparación especialísima para las infancias, desayuno, merienda, muy bueno. Avena con frutas y leche vegetal.
Cocinar media taza de avena en leche de coco hasta que se espese. Agregar pizca de sal y masala dulce. Agregar frutas, nueces y frutas deshidratadas. Bueno, acá estamos con esta merienda o desayuno para las infancias, para la gente que hace mucho deporte, por ejemplo, también. Y el tema de hoy, gracias a la consulta de Aida, que se la recontra agradecemos, que nos escribió acá a este WhatsApp que ustedes ven aquí abajo. Y bueno, nos contó de el diagnóstico que tiene de líquen plano. Así que la recomendación nuestra es que incorpore todos los hábitos naturistas y todos los alimentos naturistas para seguramente poder bajar un poco la sintomatología o incluso detener lo que le está pasando. Ella, bueno, nos contará cómo le va. Por otro lado, les quiero explicar, gracias a esta pregunta, qué es un líquen, porque la verdad que es una rareza en todo sentido. Los líquenes son una convivencia entre un hongo y un alga. Las algas son plantas que no desarrollan ramas ni raíces. Y además amamos las algas porque son las que oxigenan el 90% de la atmósfera del planeta. Sí que sí, una maravilla. Y por otro lado los hongos, que son nuestros adaptógenos preferidos, ellos siempre están ahí colaborando, equilibrando, reciclando. Cuando nosotros los incorporamos en nuestra alimentación, ellos son los que potencian nuestro sistema inmune. Hay hongos curativos, ya hemos hablado muchas veces de ellos. Entonces, ¿qué ocurre en esta amistad? Se unen a través de una membrana. Entonces, como los hongos no producen su propio alimento, sino que siempre lo están tomando del medio, el alga pasa a ser su alimento. Y así se produce una simbiosis con una resistencia maravillosa. Se ha comprobado que en el espacio, en el vacío del espacio cósmico, van y vuelven intactos. Los han llevado a ese lugar y han sobrevivido sin ninguna variación. Es una verdadera maravilla de convivencia. La idea es que esta representación que yo les estoy explicando de los líquenes la podamos comparar con cómo funciona nuestro cuerpo, porque en realidad nosotros sin los microorganismos benéficos no tendríamos ni un buen sistema inmune, no tendríamos un buen sistema neurológico y tampoco tendríamos esta capacidad de regenerarnos que en gran medida proviene de las órdenes que dan nuestros microorganismos en el intestino. ¿Sí? Que producen metabolitos que son siempre recibidos por nuestro sistema nervioso y como les decimos siempre, si tenemos una buena alimentación vamos a tener buenos microorganismos y esos microorganismos van a entregarnos buenos metabolitos. Esos metabolitos son cápsulas de información que nos van a llegar al sistema nervioso y a cualquier otro órgano del cuerpo humano con información benéfica para nosotros. Por eso son benéficos, porque sirven para ir equilibrándonos, para regenerarnos. En fin, resolveríamos un montón de problemas si este sistema, que es nuestro sistema de microorganismos, estuviera equilibrado desde siempre. Específicamente necesitamos potenciar este sistema inmune entre los 3 y los 5 años, ¿sí? Estar en contacto con esa contaminación que hace que tu sistema inmune joven, nuestro sistema inmune cuando fuimos niñas, se entrene contra las adversidades, ¿sí? Por eso hoy aparecen probablemente cosas raras como este líquen plano u otras patologías que antes no aparecían. ¿Por qué? Porque el sistema inmune los hubiera resuelto más rápidamente que ahora.
que como no estamos en contacto con la naturaleza directa, sino que hay toda una cultura de la higiene, donde ese sistema inmune primario de los niños, de las niñas entre los 3 y los 5 años, está menos entrenado y tiene una memoria un poco más pobre. Así que ese es el mensaje que tenemos hoy. Y bueno, siempre prevenir es mejor que curar. Ya ahí hay suficiente calor, digamos, ya está esto todo integrado y ahora sí vamos a agregar el dulzor, digamos, más intenso, que lo vamos a hacer con la miel, ¿sí? La miel, como les decimos siempre, la usamos cruda. No hubiera tenido ningún sentido poner la miel en la leche, por ejemplo, que después terminó llegando a una temperatura de hasta 100 grados, ¿sí? Entonces la ponemos ahora que la temperatura va empezando a bajar. Incluso esta miel no sería necesaria si no fuera porque culturalmente estamos tan acostumbrados y acostumbradas a lo dulce, ¿no? A lo dulce intenso. Pero en estas condiciones lo podemos consumir perfectamente. Quiero decir, miel cruda. Bueno, entonces acá estamos con el último toque, el anteúltimo toquecito, que es la ralladura de limón. Y ya completamos. Un poquito de estas especias. Y como siempre, un toque crudo. Bueno, y ya estamos con esta súper preparación especialísima para las infancias, desayuno, merienda, muy bueno. Avena con frutas y leche vegetal. Cocinar media taza de avena en leche de coco hasta que se espese. Agregar pizca de sal y masala dulce. Agregar frutas, nueces y frutas deshidratadas. Bueno, acá estamos con esta merienda o desayuno para las infancias, para la gente que hace mucho deporte, por ejemplo, también. Y el tema de hoy, gracias a la consulta de Aida, que se la recontra agradecemos, que nos escribió acá a este WhatsApp que ustedes ven aquí abajo. Y bueno, nos contó de el diagnóstico que tiene de líquen plano. Así que la recomendación nuestra es que incorpore todos los hábitos naturistas y todos los alimentos naturistas para seguramente poder bajar un poco la sintomatología o incluso detener lo que le está pasando. Ella, bueno, nos contará cómo le va. Por otro lado, les quiero explicar, gracias a esta pregunta, qué es un líquen, porque la verdad que es una rareza en todo sentido. Los líquenes son una convivencia entre un hongo y un alga. Las algas son plantas que no desarrollan ramas ni raíces y además
amamos las algas porque son las que oxigenan el 90% de la atmósfera del planeta. Sí que sí, una maravilla. Y por otro lado los hongos, que son nuestros adaptógenos preferidos, ellos siempre están ahí colaborando, equilibrando, reciclando. Cuando nosotros los incorporamos en nuestra alimentación, ellos son los que potencian nuestro sistema inmune. Hay hongos curativos, ya hemos hablado muchas veces de ellos. Entonces, ¿qué ocurre en esta amistad? Se unen a través de una membrana. Entonces, como los hongos no producen su propio alimento, sino que siempre lo están tomando del medio, el alga pasa a ser su alimento. Y así se produce una simbiosis con una resistencia maravillosa. Se ha comprobado que en el espacio, en el vacío del espacio cósmico, van y vuelven intactos. Los han llevado a ese lugar y han sobrevivido sin ninguna variación. Es una verdadera maravilla de convivencia. La idea es que esta representación que yo les estoy explicando de los líquenes la podamos comparar con cómo funciona nuestro cuerpo, porque en realidad nosotros sin los microorganismos benéficos no tendríamos ni un buen sistema inmune, no tendríamos un buen sistema neurológico y tampoco tendríamos esta capacidad de regenerarnos que en gran medida proviene de las órdenes que dan nuestros microorganismos en el intestino. ¿Sí? Que producen metabolitos que son siempre recibidos por nuestro sistema nervioso y como les decimos siempre, si tenemos una buena alimentación vamos a tener buenos microorganismos y esos microorganismos van a entregarnos buenos metabolitos. Esos metabolitos son cápsulas de información que nos van a llegar al sistema nervioso y a cualquier otro órgano del cuerpo humano con información benéfica para nosotros. Por eso son benéficos, porque sirven para ir equilibrándonos, para regenerarnos. En fin, resolveríamos un montón de problemas si este sistema, que es nuestro sistema de microorganismos, estuviera equilibrado desde siempre. Específicamente necesitamos potenciar este sistema inmune entre los 3 y los 5 años, ¿sí? Estar en contacto con esa contaminación que hace que tu sistema inmune joven, nuestro sistema inmune cuando fuimos niñas, se entrene contra las adversidades, ¿sí? Por eso hoy aparecen probablemente cosas raras como este líquen plano u otras patologías que antes no aparecían. ¿Por qué? Porque el sistema inmune los hubiera resuelto más rápidamente que ahora. Que como no estamos en contacto con la naturaleza directa, sino que hay toda una cultura de la higiene, donde ese sistema inmune primario de los niños, de las niñas entre los 3 y los 5 años, está menos entrenado y tiene una memoria un poco más pobre. Así que ese es el mensaje que tenemos hoy y bueno, siempre prevenir es mejor que curar. Bueno, mi nombre es Vero McLennan. He trabajado siempre en los medios de comunicación, radio, televisión, diarios. Le tuve mucho respeto al término periodista, pero desde que soy una persona antiespecista, creo que lo que hago es periodismo antiespecista. Y me parece que está re bueno que en este programa, donde se habla mucho sobre qué comemos, una vida sana y todo lo demás, abordemos este tema, sobre todo porque hay mucha confusión
entre qué es el veganismo o el antiespecismo y como si se tratara de una cuestión de qué comemos y nada más y quedara reducido a eso, ¿no? El veganismo vinculado a una dieta, a un estilo de vida. Y en realidad el veganismo es considerar los derechos de todas las personas independientemente de la especie en la que hayamos nacido, porque es algo que no elegimos nacer humanos, vaca, cerdo, ¿no? Nos toca ese nacimiento en una determinada especie. Y las personas veganas lo que consideramos es que no tenemos que utilizar a los demás animales para nuestro propio beneficio, porque no es que vivan para nosotros, sino que viven con nosotros. Y de ahí surge el término antiespecismo, que es justamente la no discriminación por especie. Es como si fuera la base filosófica, es el antiespecismo, del veganismo. Y el veganismo es una posición ética, política y filosófica. Entonces, cuando queda resumido a estas galletitas son veganas, es como se entiende que es una manera de decir que esas galletitas no tienen en su elaboración ningún producto que haya salido de un animal. Es decir, no hubo una vaca ordeñada, no hubo grasa de vaca, no sé, todas esas cosas que se utilizan para hacer galletitas. Y la propuesta, digamos, del veganismo es una ampliación de derechos, es un acto de justicia social, ¿no? Incluso esto, ¿no? Muchas veces se lo relaciona con el amor, amar a los animales. No amamos a todas las personas humanas, sin embargo las respetamos porque consideramos que tienen derechos. Entonces tampoco es una cuestión tanto de... Sí es una cuestión de amor, porque el amor es respeto, pero lo que hablamos es de justicia social, es una ampliación de la justicia social. Entonces es mucho más político y mucho más profundo de lo que habitualmente se entiende el veganismo o el antiespecismo. Y yo llegué a través del feminismo, digamos, fue como una cadena de cuestiones que se fueron hilvanando en esto de buscar la igualdad de todas las personas. El título de persona nos lo damos cuando damos derechos. Y los demás animales, por tener conciencia, por tener la capacidad de sufrir, de sentir, de alegrarse, de querer jugar, de querer vivir, que están en este mundo para desarrollar sus propias necesidades, ahí apareció ante mí como un actor más al cual le habíamos desprovisto de todos los derechos, nosotros, las personas humanas. Y ahí empecé a encontrar el término de las personas humanas y las personas no humanas. Y bueno, fue investigación, contar con otras personas, leer, investigar, analizar mis propios comportamientos con respecto a esto y darme cuenta de que en muchos aspectos yo estaba siendo parte de quien oprimía a otros por una cuestión de especie. Y sobre todo porque está ya a esta altura, digamos, de los conocimientos, de toda la información científica que hay, ya fue lo de comer animales, ya está. No hace falta, no es una cuestión de supervivencia, no es que si yo no como o no me alimento de otros animales no humanos me voy a enfermar y voy a tener problemas. Eso no pasa. Y a las pruebas me remito con mi propia existencia y la de muchísima gente que fui conociendo, que hay niños gestados en úteros antiespecistas veganos que se desarrollan excelentemente bien. Y después hay un montón inclusive de consecuencias benéficas. En cuestiones de salud, por ejemplo, notás muchísimos cambios en los beneficios que le generamos al planeta, porque hay un rastro hídrico muchísimo menor en la alimentación basada en plantas que en la otra forma especista de alimentarse. Es decir, son consecuencias. Te puedes alimentar mal siendo una persona vegana también. No todas las personas se acercan al veganismo por una cuestión de salud. Algunas sí, lo hacen por eso y después descubren todo esto otro, ¿no? Y vamos como profundizando. Una vez que entras en esta información que está totalmente oculta por un sistema que no le conviene, porque estaba
armado de tal manera donde sí o sí la industria ganadera es la más importante, donde sí o sí hay que consumir lácteos, donde sí o sí hay que explotar animales, donde sí o sí la humanidad es superior al resto y puede disponer de esas corporalidades como quiera, puede hacer lo que quiera, con ciertas pautas que son dictadas por otras personas humanas, ¿no? Es decir, se puede encarcelar, se puede privar de la libertad, se puede abusar con inseminaciones obligatorias, se pueden separar a las madres de sus crías para poder sacar la leche. Digamos, las vacas lecheras no existen. Dan leche porque son mamíferos y las hembras o las mujeres o los cuerpos biológicamente preparados para tener crías dan leche para alimentar a su cría. La industria láctea, por ejemplo, lo que hace es embarazar sistemáticamente a vacas a las cuales se les quita el ternero para apropiarse de la leche que era para el ternero y después mezclarlo en una tacita de café. Creo que si brindamos la información sobre qué es lo que estamos haciendo, es por lo menos para reflexionar y plantear si está bien seguir adelante con un sistema especista como el que sostenemos hasta el día de hoy con total naturalidad. Es violencia, no es natural. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Hoy hablamos de esto de vivir o convivir, hicimos una comparación entre cómo nosotros estamos como seres humanos, como animales, estamos constituidos por un grupo de un montón de microorganismos que interactúan para favorecernos siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte, ¿sí? Y a mejor alimentación, mejores microorganismos y mejor ayuda recibiremos de ellos. Así que les agradecemos, gracias a los músicos de La Pampa, músicas que nos aportan su arte y bueno, y también agradecemos las cerámicas de Tini Rivarola.